tenía previsto ser el orador en este momento y que está en una reunión del bloque con los intendentes por la discusión del presupuesto, eh, así que me ha pedido a mí. Yo soy Rodrigo Ruete, soy licenciado en Ciencias Políticas, eh, fui secretario general de la ANSES entre el año 2009 y 2015, actualmente soy concejal de Cañuelas y doy clase en la Universidad Nacional de Hurlingham. Integro un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Metropolitanos, y algunas de las cuestiones que me pidió Federico que enuncie, pero que estamos trabajando también en el centro, en el CEM, en el Centro de Estudios Metropolitanos, yo quería traerles, no lo voy a hacer, no le voy a hacer cargo a Federico de las cuestiones, conclusiones personales mías, pero generar algunos disparadores que puedan servir para trabajar entre nosotros. Entiendo que estoy hablando equipo de prensa de los municipios del conurbano bonaerense. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Voy a empezar con una autocrítica que es la forma en la que los compañeros empezamos los últimos meses las reuniones, que creo que viene a cuento y en todo caso demostraré mi edad. Que tiene que ver con el trato con la prensa visto del lado de un funcionario. Yo, digamos, me formé en una idea durante el kirchnerismo, 6 años de secretario general del ANSES, en donde el periodista era el enemigo. El que hablaba con un periodista era un traidor. Y creo que eso condicionó, formaba parte de una estrategia y una forma, condicionó el trabajo de muchos de nosotros y portamos un prejuicio que en estos tiempos tenemos que superar. ¿Está bien? Había una vieja película, y por eso decía lo de la edad, que se llama Casi Famosos, no sé si alguno lo vio, sobre una banda de rock y un joven periodista de la Rolling Stone, y tenía que hacer una entrevista, y entonces el líder carismático, que no vengo a ser yo, decía o trataba al periodista del enemigo. Y creo que a mí me llamó mucho la atención. Me parece que es un desafío muy importante el rol que ustedes tienen en relación al trabajo cotidiano con la prensa. Así que, en primer lugar, poner en valor eso y ayudarnos a los que tenemos la tarea de ocupar un rol en la función pública a vencer ese prejuicio. Me parece importante. El título de la charla dice cómo comunicar desde el conurbano bonaerense, ¿no? Cómo comunicar desde el conurbano. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que discutir siempre es la premisa, ¿no? En política, quien instala la premisa gana la mitad del partido. Y creo que podemos discutir también hasta el título de la charla, ¿no? ¿Qué significa comunicar desde el conurbano? Y entonces definamos juntos qué es el conurbano. Yo creo que esa es una tarea que ya supone una toma de posición y que condiciona mucho nuestro trabajo. ¿Tá? Me parece que hay un desafío político detrás de la respuesta a esa pregunta, ¿qué es el conurbano? Quizá una de las cuestiones que tengamos que resolver juntos es un discurso político desde el conurbano generado y partiendo de la identidad propia del conurbano bonaerense. Hablábamos con Federico. En general, la visión que se tiene del conurbano es una visión negativa, ¿no? Está cargado de un sentido peyorativo, ¿está bien? Y eso es lo que en general se transmite en los medios de comunicación cuando se habla de conurbano. Y creo que tenemos que salir de ahí. Y eso es una tarea difícil, salir desde esta visión. Yo soy concejal de un municipio que históricamente fue radical,
ganó el Frente para la Victoria en el año 2007, Gustavo Arrieta y Marisa Fassi. Y una de los lugares comunes instalados en mi distrito es, bueno, Cañuelas se está conurbanizando, como si fuera algo negativo que explica el vuelco electoral a nuestro favor a partir del año 2007, ¿no? Toda esa carga de sentido negativo. Y cuando uno va a los libros, ejercicio que hacemos en general los que fuimos funcionarios cuando pasamos al llano, ¿no?, encontramos también esta mirada, ¿no?, el conurbano como problema, y es en ciencia política casi una cuestión de ocupar una biblioteca, digamos. Se ha escrito, está sobrediagnosticado el conurbano bonaerense. A mí me gustaría, digamos, para demostrar esta mirada académica sobre el conurbano, citar dos autores que me parecen muy interesantes, que recomiendo y que también en sentido crítico les pido que pongamos en discusión. Uno es Rodrigo Sarazaga, no sé si lo conocen. Rodrigo Sarazaga es un politólogo jesuita muy interesante, porque cumple la doble tarea de ser politólogo al estilo norteamericano, da clase en Georgetown y es postdoctorado en Berkeley y así, y además es cura villero, entonces, y de San Martín, con lo cual habla con idioma politológico y conoce la realidad de nuestro conurbano. Él publicó un libro el año pasado que se llama Conurbano Infinito, que le recomiendo. Y la tesis básicamente era, él toma la imagen borgiana del golem y dice, el conurbano es nuestro golem, es decir, es nuestro monstruo de barro, ¿no? Ese conurbano de barro que supimos conseguir en el retorno de la democracia. Creo que hace a la idea que muchos tenemos del conurbano, el hecho de estar en imagen, el hecho de estar hecho de barro, digamos. Sobre esta mirada yo podría profundizar con datos. O sea, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA para la Defensoría del Pueblo hizo un informe que si quieren les hago llegar sobre el déficit de infraestructura del conurbano bonaerense. Por ejemplo, dice el 16% de sus habitantes vive hacinado o en vivienda precaria, 1 de cada 4 personas no tiene agua de red, el 7% no tiene medidor de luz, la mitad de sus habitantes no tiene cloaca, 1/3 no tiene pavimento, 1 de cada 4 vive cerca de un basural, ¿no? Tremendos datos de la necesidad de la infraestructura urbana, y pensar el conurbano desde esa carencia ya es una toma de posición. Al respecto, me parece interesante la lectura que tiene Sarazaga en relación al resultado electoral pasado. Decía, y a mí me interpelaba por ser exfuncionario de ANSES, en el kirchnerismo fuimos cada vez más parecidos de la casa para adentro, pero lo fuimos cada vez más desiguales de la casa para afuera, ¿no? Los programas de transferencia monetaria condicionada, como la asignación universal por hijo, hicieron que la mesa familiar se acercara más a la mesa familiar de los sectores medios, pero cuando se abría la puerta aparecía el barro, ¿tá? La necesidad. Y creo que sobre eso se construyó también un discurso de parte de Cambiemos, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez Larreta hablando de la integración de villas y asentamientos, los programas como el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Y hacer crecer la idea de hábitat por sobre pobreza medida por ingresos, ¿no? Que además es una moda a nivel de organismos internacionales. Hacemos mal en medir pobreza solamente por ingreso, tenemos que empezar a medir pobreza por una serie de condiciones, entre los que está la vivienda, el transporte, y a partir de ahí una nueva agenda. ¿Está bien? Bien, esa es una mirada del conurbano. Hay otra que le recomiendo,
En el SEM trabajamos mucho con un paper que tengo por ahí de Pablo Pires, que se llama La cabeza de Goliat. Un muy lindo texto, interesante, con muchos datos, pero creo que así como el golem de barro es bastante simbólico, la cabeza de Goliat también es bastante simbólico. Es decir, el que quiera ser David le tiene que pegar un piedrazo al conurbano, ¿no? Le tiene que dar en el centro, tiene que apuntar bien qué es lo que... Y ahí hay un par de ideas que me parece interesante para traer hoy. Una, la diferencia entre la ciudad real y la ciudad formal, ¿no? La cantidad de jurisdicciones, municipios, que dividen en distintos niveles, también no solo en el nivel municipal, también el jurisdiccional provincial o el interjurisdiccional, como Acumar, para los que somos de la zona sur. Hay una asimetría entre el conurbano como ciudad formal y la ciudad real, ¿no? Del total de los puestos de trabajo de la ciudad de Buenos Aires, la mitad son ocupados por trabajadores del conurbano bonaerense, ¿no? Dato que releva el SEM. Es decir, hay una vida en esta gran urbe que excede la lógica de nuestras jurisdicciones, ¿no? Y esto nos trae un montón de problemas que explica muy bien Daniel Cravacuore de esta casa. Hay una asimetría entre nuevas incumbencias, intendentes que cada vez se tienen que dedicar a más cosas, con viejas competencias, una ley orgánica de las municipalidades, decreto ley del año 58, ¿no? Que habla de, si la leímos, que los intendentes se tienen que ocupar de la salubridad, del ornato, ¿no? Palabras que ya ninguno de nosotros usamos. Es decir, nuevas incumbencias. Acá, el autor estaba citándote. Bien. Nuevas incumbencias, viejas competencias, débiles capacidades, yo creo, ¿no? Algo así dice Cravacuore acá presente. Bien, todo lo que nos abre toda una agenda nueva. Findel está discutiendo y ha generado ámbitos sobre la ley orgánica de las municipalidades. Sería muy bueno que discutamos la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires dentro del escaso margen de la Constitución y, si es posible, cambiándola. Y también una nueva coparticipación provincial, porque la asimetría que hay entre los distritos del conurbano y el interior. Pires dice que somos el corazón productivo de la Argentina, es decir, una gran fuerza productiva, pero que tenemos escasa representación política, ¿no? Estamos subrepresentados, para los que son politólogos, acá he visto algunos, subrepresentados tanto en la Cámara de Diputados de la Nación en relación a las provincias, como en la legislatura bonaerense en relación al interior. Entonces, digo esto porque me parece que son algunos de los temas para crear un discurso propio en el conurbano bonaerense. ¿Está bien? Ciudad real, ciudad formal, corazón productivo versus baja representatividad. Y por último, y creo que atando los dos, a Sarazaga con el barro, el golem, y a Pires con cabeza de Goliat, hay un tema que es difícil pensar al conurbano bonaerense sin la ciudad de Buenos Aires. Y creo que eso es una trampa en donde una y otra vez entramos, ¿no? ¿Cómo pensamos la comunicación del conurbano bonaerense? Bueno,
Imaginar el conurbano bonaerense como las barriadas pobres de la provincia de Buenos Aires, multitudinarias, en ese imaginario que aparece en los medios, sin poner en la ecuación la ciudad de Buenos Aires, genera una gran injusticia. Y creo que eso hay que instalarlo. No somos el conurbano bonaerense, somos el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y la simetría entre los recursos de la ciudad de Buenos Aires con nuestros municipios es inexplicable. A veces muy difícil de dimensionar. Hagan el intento. Intenten explicar. Yo tenía una tablita para traerles, pero la ciudad autónoma de Buenos Aires, recursos per cápita, según el trabajo que hicimos en el SEM, 42.353 pesos. La Matanza, o sea, 42.352 pesos por habitante porteño tiene la ciudad. La Matanza tiene 4.000 pesos por habitante La Matanza. Vicente López 14, Avellaneda 11, Tigre 10, San Fernando 10, San Martín 8.000, Moreno 4.200, La Matanza 4.000. Es decir, generar un discurso, 5 minutos, generar un discurso desde el conurbano bonaerense, sin poner, y esto la ciudad de Buenos Aires en tensión, creo que es un error político, porque además, si nosotros vemos sus tres voceros, el presidente Macri, Horacio Rodríguez Larreta, incluso Vidal, los tres han salido de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es el trampolín político, ¿no?, desde donde se proyecta el otro espacio político contendiente, ¿eh? Y si nos vamos hacia atrás, lo mismo, de la Rúa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son cuestiones para elaborar un discurso que es un discurso político, que no estoy hablando de herramienta, digamos, de comunicación en relación a la prensa. Pero me parece que si no ponemos esto sobre la mesa, ¿no?, yo creo que no hay en el grupo Cambiemos, el bloque Cambiemos, ningún intendente mejor que cualquiera de los nuestros, ¿no? Pero el efecto de la ciudad de Buenos Aires genera un efecto simbólico en peso muy grande en relación a nuestro distrito, de la capacidad de resolución de nuestros problemas. ¿Está bien? Y mediáticamente lo mismo. Basta ver el tratamiento, no sé, los Juegos Olímpicos, lo que se gasta en los Juegos Olímpicos de la Juventud en relación a el presupuesto de Cañuelas. No tiene ningún tipo de vinculación. ¿Está? ¿Cómo elaboramos, y lo dejo como pregunta, un discurso político propio desde el conurbano bonaerense? Yo creo que requiere una nueva institucionalidad, ¿eh? No solo una nueva ley orgánica municipal, no solo una nueva ley de coparticipación. Me parece, y arriesgo, la necesidad de debatir, eso lo proponemos del Centro de Estudios Metropolitanos, la necesidad de debatir una autoridad metropolitana, creo que está sobrevolando. Lo han hecho otras grandes urbes de América Latina. Y quizás sea la forma de compensar y equilibrar la figura del jefe de gobierno millonario, digamos, ¿no? Si ellos quieren instalar, hay que partir en tres La Matanza, ¿por qué no nosotros elaborar un discurso que diga, bueno, discutamos los alcances de la Ciudad de Buenos Aires y la asimetría de recursos que hay entre un lado y otro de la General Paz? ¿Por qué no creamos nosotros una autoridad electa de la Ruta 6 para adentro, por ejemplo? Creo que sobre estas cuestiones, si no tenemos algún tipo de elaboración propia, vamos a estar en desigualdad. De vuelta, la pregunta, ¿qué problemas queremos resolver, ¿no? ¿Con qué recursos y qué diseño institucional nos va a ayudar a elaborar el discurso de cómo tenemos una mirada propia
del conurbano bonaerense. Muchas gracias, espero haber sido. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Disculpa por...